Y en este video vamos a hablar de una aproximación que existe entre la distribución gamma y la Poisson. Fíjense que ya por concepto se aproxima. Si ustedes se acuerdan, la Poisson es el número de ocurrencias en el tiempo, mientras que gamma es el número no es el número, es el tiempo transcurrido, ¿sí? Para que sea un número específico de ocurrencias. Al final los dos son como dos visiones del mismo problema, ¿sí? Visiones en sentidos que podrían ser opuestos. Vamos a ver cómo consiste esta aproximación. Y es bastante texto porque realmente es principalmente conceptual. ¿Cuál es la relación que hay entre modelo gamma y modelo Poisson? Vamos a ir describiendo esto. El modelo probabilístico gamma, ¿sí? Se puede definir la variable aleatoria como el tiempo transcurrido hasta obtener la enésima ocurrencia. Ya lo habíamos discutido. La probabilidad puede notarse como la probabilidad de t sub n mayor a un tiempo t, ¿no? Esto implica que la probabilidad que el tiempo transcurrido para obtener la enésima ocurrencia sea al menos t. ¿Sí? Es decir, definir la probabilidad de gamma de esta manera está indicando que para obtener la enésima ocurrencia existe un t, ¿sí? Como mínimo, para que se dé el número de ocurrencias. Existe. ¿Cuál es? No lo sabemos, depende del contexto del ejercicio, pero hay un t mínimo. Sí, la cuestión es que no me meto aquí aquí si no entro en notaciones más complejas, porque existen para poder hablar de este t mínimo. Eso se le llamaría el ínfimo en matemática. Pero existe un t que es el mínimo necesario para que se dé ese número de ocurrencias. ¿Sí? Tenemos por otro lado el modelo Poisson, que define la variable aleatoria como el número de ocurrencias en un intervalo que va de 0 a t. Y vamos a hablar que es el mismo t directamente, porque estamos aproximando. Y si se considera la probabilidad de que x sea menor a n, se tiene la probabilidad de que a lo sumo se den n ocurrencias en el intervalo de tiempo definido. Fíjense que importa mucho el signo acá, el signo en la inecuación. Si el t sub n es mayor a t, estamos hablando de una probabilidad asociada a que haya al menos un t mínimo para que se den las n ocurrencias. Y si hablamos por el lado de la Poisson, decimos que si tenemos x menor a un valor n, ¿sí? Es el número, ¿sí? Mejor dicho, la probabilidad de que como máximo, a lo sumo, el supremo del intervalo, se den n ocurrencias en el intervalo de tiempo asociado al t, ¿sí? Que es el n que tenemos con la gamma acá, ¿sí? Por lo que al unir ambas ideas, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una aproximación. Que la probabilidad de que ese tiempo de que se den las n ocurrencias sea mayor a un tiempo mínimo t, sea aproximadamente igual a la probabilidad de que a lo sumo n ocurrencias se den en el intervalo de 0 a t. Entonces, vamos a... Yo sé que aquí ya empieza la duda, como, ¿qué diablos está diciendo el profesor? ¿Qué idioma está hablando? Bueno, tienen que pensar esto lógicamente, o sea, ¿a qué me refiero con que el tiempo que ocurran en ocurrencias sea por lo menos t? Estamos hablando del intervalo de tiempo, ¿sí? Y yo sé, según la definición que estoy dando de las probabilidades que estoy asociando con los modelos probabilísticos, que después de t se dieron las n ocurrencias. Si yo hago una línea de tiempo, sí, parte de 0 hasta t, pero ahí el tiempo no se acaba, la vida no se acaba después de t, al llegar a t, sino que todavía hay más tiempo, ¿no? Pero la enésima ocurrencia, yo sé qué ocurre después de t, porque lo estoy definiendo acá, ¿sí? Pero eso no va a implicar, bueno, eso al final implica que ocurrieron X ocurrencias antes. O sea, yo sé que la enésima está acá. Si no es que comienza o entramos acá y se da la enésima, no. Hay una enésima ocurrencia, es después de t que no sabemos cuánto vale, porque es aleatorio.
Y antes de pasar a t, hay x ocurrencias, ¿sí? Que no necesariamente sean n-1, ¿no? Porque la enésima entra acá. Pero, porque esto es aleatorio. Pero van a haber x ocurrencias asociadas a que son, que a lo sumo pueden llegar a ser n. Porque ni siquiera son n exactamente. Porque recuerden que esto es una variable discreta. O sea que a lo sumo no superan n. O sea que podrían ser como máximo n-1, ¿no? Ocurrencia. Sería la situación máxima acá. n-1 ocurrencias en 0 a t y después ocurre la enésima. Para entrar en este tiempo. Este cambio acá y este análisis hace que las probabilidades de este intervalo acá con respecto a x frente a este intervalo por este lado con respecto a t, ¿sí? Que sería t sub n, porque t sub n no sabemos dónde está ubicado, ¿sí? Se puedan aproximar y sean iguales. Porque la lógica está en eso. La probabilidad de que las n ocurrencias se den, que a lo sumo las n ocurrencias en el intervalo de 0 a t versus la probabilidad de que el t sub n, ¿sí? Se dé después del tiempo t. Ahí hay una aproximación. Y es aproximado, no es exacto, no es que es una igualdad. Es aproximado. ¿Sí? Y eso parte de la lógica. Para el caso de la variable aleatoria definida como el tiempo transcurrido entre la primera y sexta ocurrencia, se tiene lo siguiente, se tiene que n es igual a 5. Sí, sí, exacto. Yo creo que en el video anterior dije que de 2 a 7 eran 5. No. Es Bueno, no, sí, de 2 a 7 es 5. Ya ignórame. En este caso, la primera a la sexta hay 5 ocurrencias. Y la duda empieza, pero no, aquí no hay 6. No, no, no. Porque la primera no la estás contando. Es lo que ocurre. Tiene que ocurrir la primera. Ya ocurrió la primera. Entonces ocurre la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. Para que hablamos de que exista, para que poder decir que existe una sexta ocurrencia. O sea, es después de que ocurre la primera, pero también después de que ocurre la sexta. La cosa es que no hay ocurrencias, no vas a contabilizar la primera porque tú no empiezas a contabilizar dada la primera. Tú empiezas a contabilizar, es dada ya que se dio la primera parto hasta la sexta ocurrencia. Se cuenta así. Entonces, la relación de modelo de gamma y Poisson sería de la siguiente manera, base a la aproximación que discutimos. Quiere decir esto, que el tiempo de que se den 5 ocurrencias, ¿sí? Como mínimo, es t. Y eso implica que en el intervalo de 0 a t, al menos, a lo sumo, se dieran 4 ocurrencias. Sí, porque aquí está el igual. A lo sumo se dieran 4 ocurrencias. Que esto es igual a la de x, x menor a 5, ¿no? Que es lo que se decía en la aproximación en la teoría. Es lo mismo porque esto es discreto. Aquí sí se excluye el 5. Sí. Para el caso de n igual a 1 se tiene entonces lo siguiente. Que la probabilidad de t sub 1 va a ser exponencial, por lo que ya vimos. Y la probabilidad de que ese tiempo, de que sea esa primera ocurrencia, es al menos t. Y por ende no se tiene que haber dado ninguna ocurrencia antes del que se acaba el intervalo 0 a t. O sea, tiene que pasar el tiempo t para que se dé alguna ocurrencia. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia de acá? La importancia de esto es que a través del modelo Poisson se pueden hallar probabilidades asociadas a un modelo gamma. ¿Sí? O sea, aquí hay una aproximación. Aquí nos estamos saltando usar la función de densidad, que es compleja porque tiene incluida la función gamma. ¿Sí? Tiende a requerir cálculo más riguroso. Y en este caso se pudo ver, a continuación se pudo apreciar la aplicación del modelo gamma. ¿Sí? Es decir, podemos ver cómo podemos definir un problema de modelo gamma, que se va a ver en el video anterior, se va a ver en el siguiente video. ¿Sí? Se puede ver la aplicación y cómo se aproxima la Poisson para simplificar los cálculos.